Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están? Es momento de darle la bienvenida al ícono número 1 de la comunidad LGBT en nuestra ciudad. Ella es Jovanka. Un aplauso. Chabulón, por favor, chabulón. Chabulón, chabulón. Lola, Jovanka ¿qué de te estaba a Draga. preguntar quién ¿Quién es es Jovanka? Jovanka? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Y como saben, no estamos solas. Estamos con una producción detrás. Javiera, un gusto. Un gusto también a Natacha, que anda por allá. ¿Quieres dar tu saludo a la cámara? Ay, sí, el Sí, icónico sí, saludo. acércate, Venga, venga, acércate. venga. Que por cierto le hicimos una labor Ajá. transformadora. No pudimos Sí. transformar su vida, pero transformamos su rostro. Bienvenido al Rostro de Linares. niña japonesa. Después de la bomba en Hiroshima y ahora sí, hermosa. Tu rostro. Me caí. Te hacemos un espacio, unos 3 minutos acá, ven, siéntate, vamos a conversar. Que se va a destear ahí. Ok, bueno. Va a salir porque su trabajo está atrás de cámaras. ¿Cómo estuvo tu semana, corazón de melón? Ay, estuvo. La verdad, De fue una apaga la semana, orejilla. ajá, sí, es como que pues igual ahí vamos poco a poquito, pero lo más emocionante fue el día de ayer cuando fuimos a hacer ejercicio a la unidad y la señora quería jugar carreras. A las 10 vueltas salió Yo no quería huyendo. jugar carreras. No, no, a ver, no, vamos no. por partes, dijo ya el destripador A y ver, acabó a ver, con a todo ver. el mundo. Te vamos a exponer, exponer ante las cámaras. Expónganme, el cuerpo lo tengo, el rostro también. O sea, a mí me da lo mismo que me expongas. Pero no las piernas. Pero es que la señora me dijo hay que darle 15 vueltas y yo le dije tengo una cita a las 10. Eran las 8:30 y todavía tenía que volver a mi casa Ajá. mañana. Entonces ya a la 10ª vuelta le digo, bueno, yo ya no quería correr porque a mí, para empezar a correr... La señora empezó en el autosabotaje de que no sirve el correr, que Pues te es que afecta es la más a verdad, las no piernas, sirve que para no sé nada. qué. A ver, les Hay anuncio- bastantes les anuncio beneficios. para El aquellos- hecho, ella... Ya me puse muy de nervio. Ahora va a todo- ser María al borde de un ataque de nervios, segunda parte. Parte 2 y ya se venía todo. Pero Desde mi sí. punto de vista, Ajá, cuéntanos. evidentemente y con mi experiencia, después de muchos años de trabajar el físico, porque claro, digo, habría que ver también, bueno. Correr no sirve de nada, nada más te daña las articulaciones, ni Claro quemas que grasa, no, hay ni demasiados reduces beneficios. calorías, ni... A ver, producciones, ¿qué tantos beneficios tiene el correr? ¿Tú qué opinas? Detrás ¿Tiene- de cámaras, ¿qué nos Ajá, dicen? ¿qué nos puedes decir? Adelante. Va a ir por el móvil porque no tiene información que cura. Pero por el Chimino momento- no tiene información, o sea, el equipo de redacción de este programa no tiene la Pero, información adecuada. hablando de, me gustaría empezar con la frase que, como siempre, empezamos con una frase que también es de Carl Sagan, que ya lo conocemos. Ya lo Dice conocemos. lo siguiente. dice- Pues la vez pasada ya les hablé sobre él. Bueno, y, hágale, bueno. hágale. Dice, cada estudiante debería tener desayuno y comida gratis en la escuela. Si los presos lo tienen, ¿por qué los futuros doctoros... ¿Qué pedo? Los futuros doctores, ingenieros, licenciados y artistas no lo tienen. Y es una frase muy... que a mí me pareció muy interesante y que dije, pues sí es cierto, al final de cuentas el mismo Estado termina manteniendo a las personas que están en rehabilitación, pero todos aquellos estudiantes que están ahí tratando de sacar o tener como que una carrera o qué sé yo, por este país, terminan siendo personas que tienen desnutrición y bastantes problemas que se manejan en México porque creo que el 50% de la población está en el umbral de la pobreza, entonces... Lo que pasa en las prisiones es que no hay una reinserción a la sociedad de los presos, sino que Ajá. más bien, como lo dice Carr, se les dan muchos beneficios, como por ejemplo la alimentación, un lugar donde estar, y una vez que el preso sale de la prisión, reincide justo porque tiene una vida muy cómoda y muy organizada. De hecho, yo estaba platicando, bueno, una persona que conocí hace tiempo que había salido a prisión y él me comentó que le salía mucho mejor estar en prisión o sea, no son beneficios de primer mundo, obviamente, pero sí es mucho mejor el ámbito en el que ya tienen comida, ya hacen toda una comunidad dentro y aparte cuando hay personas que duran hasta 15 años viviendo ahí, cuando salen, no encajan con la sociedad porque para empezar la sociedad ni siquiera los mira como parte y le siguen echando en cara de que son los delincuentes. Entonces una reinserción como tal no hay y las personas tienden a delinquir y volver a este mismo estatus de querer estar en prisión porque es como su comunidad en sí, entonces es complejo. Ahora los sistemas penitenciarios nos fallan en muchos aspectos. Sí. Por ejemplo, un preso que ha cometido un delito menor, el robo por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy drástico. Se roba 1 litro de leche para darle de comer a sus hijos. Esta persona es procesada penalmente Sí. y durante su proceso penal puede durar hasta 2 o 3 años sin tener una audiencia frente al juez, y esos 2 o 3 años en realidad es una pérdida de tiempo, porque ¿cuánto podrían haberle dado de condena a alguien que ha robado 1 litro de leche para alimentar a sus hijos? Y aparte al final de cuentas
Es triste también que no tengan un defensor de oficio como tal y ahí estén en el sistema esperando que tengan el juicio, cuando en realidad obviamente la legalidad del Estado te dice que cualquier persona que eh, se, sea presunta de algún delito se tiene que meter a prisión por prevención. Y por ejemplo en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos lo que hacen es que investigan primero, juntan toda la información y lo que sea, ya sea que se le dictamine como persona que ya oficialmente ya tienen pruebas que para meterlo a prisión es cuando ya realmente se empieza el proceso. Entonces también es complejo porque aquí el sistema de por sí está saturado de personas y todo, y entonces No hay es esta muy triste. averiguación, esta investigación, esta Ujú. cronología de un crimen. No existe en México. Y el otro día yo, conversando con una criminóloga, yo le decía, oye, debe ser complejo para ti traer un veredicto de la muerte de un sujeto, sobre todo viviendo en frontera, y no poder decir la causa real de la muerte. O sea, fue un homicidio con 33 balazos. No, ella solo tiene que decir que fue un homicidio sin dar mayor detalle de cuáles fueron las causas de la muerte o en qué contexto se encontraba el cuerpo cuando fue encontrado, que para acá es muy común las fosas clandestinas, sobre todo en Sí. las últimas décadas. Ha habido un gran aumento de desaparecidos en la ciudad. No es extraño salir a la calle y encontrar el rostro de una nueva persona desaparecida. Hace Sí. muy poco yo te contaba que salí con este rostro, venía coreana, japonesa y todos los trucos, oriental por lo demás, a la calle, y me sorprendió ver que ahora había el rostro de un adolescente de unos 17 años que estaba perdido. Entonces yo le decía a Jovi, a Shabulón, le decía, ¿te imaginas qué va a pasar en 10 años cuando normalicemos la pérdida de nuestros seres queridos? En 10 años, este mural o este post se va a sustituir por el de otra persona distinta y nos vamos a acostumbrar a que cada vez haya más desaparecidos, pero no estamos haciendo nada para realmente evitar que los jóvenes caigan en las redes de narcotráfico, en las redes de la delincuencia, y por lo tanto terminan en el sistema penitenciario o, bueno, en alguna fosa lamentablemente de la ciudad. Sí. Y quien más sufre es la familia, que también es otro tema que vengo hilando. Y yo le decía a Giovanni, quizás la realidad de otros, o la realidad de nosotros, o la realidad de mi hermano no sería la misma si sintiéramos el apoyo familiar, si sintiéramos una base que nos dice, está bien, ve, equivócate, no pasa nada, aquí voy a estar, te apoyo. No solo en lo emocional, sino quizás también en lo económico. Pero es que vivimos en un país donde la mayoría somos pobres y luego vienen estos discursos políticos a decirnos que tenemos que vivir con austeridad y dentro de la pobreza tenemos que buscar la felicidad como si esto fuese María la del barrio. Y no, mi ciela, no, basta. Hay que ponerle un alto y un límite a las cosas, hay que no normalizar la desaparición de individuos, ya sean masculinos o femeninos, estas personas desaparecidas, porque de pronto dicen, no, es que desaparece por ser hombre, o porque estaba metido en el narco, o porque andaba haciendo tal y cual cosa. Y quizás sus circunstancias lo han llevado a esto, es la única forma que tiene para sobrevivir, y no por eso vamos a decir él tuvo la culpa, porque la culpa la tenemos todos cuando no nos hacemos cargo de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de nuestros allegados. Entonces no tenemos una educación emocional, y creo que ya estoy hablando mucho. No, es que Yo tiene, me tiene fui como mucha hilo de hilación lo que media. estás comentando, porque Yo me al fui final como de hilo de cuentas media. me quedé pensando cuando estábamos hablando sobre la diosificación del narcotráfico y el cómo todos los pequeños jóvenes empiezan a creer desde en cuanto ven en Netflix o en cualquier red social que es la única vía para salir de ser pobre, porque lamentablemente en el país en el que vivimos la pobreza está por encima del umbral de cualquier otro país. Entonces terminan las personas que están al poder romantizando la pobreza y no tanto diciendo, ¿sabes qué? Es un tema serio que tenemos que sacar a las personas de ahí para que escalen a un mejor nivel de vida. Entonces es muy complejo a la hora de querer como que visualizar sobre por dónde empezamos, pero al final de cuentas, obviamente son pláticas que se tienen que llevar a la mesa y más allá de empezar a hacer marchas en contra del aborto, deberíamos de hacer marchas para que todas las personas que tienen, por ejemplo, familias y que vean que haya personas que sean vecinos o lo que sea, que estén pasando por situaciones complejas, adóptenlos como parte de su familia. De hecho, ayer estaba con mi comadre y estábamos hablando sobre ello porque ella adoptó a unos muchachitos que vienen aquí, que no tienen mamá.
Entonces, a la vez es algo muy, muy lindo y muy genuino, pero si todos hiciéramos una red de apoyo para todas aquellas personas que están menos privilegiadas que otros, créeme que quizás sí ayude bastante. Entonces, al final de cuentas, más allá de simplemente ponernos a hablar y hablar, sería más que nada ayudar por todos aquellos que no ocupamos irnos muy lejos. A 2 cuadras de nuestras casas nos vamos a encontrar una persona que realmente ocupe, aunque sea, no sé, mm, puede ser ya sea algo económico, que tampoco es que haya una dependencia económica de, pero también ayudarle a, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues puedes ir a buscar trabajo aquí, qué sé yo, ayudar a canalizarlo porque quizás si en ese momento de su vida están en que no quieren, no saben ni por dónde empezar, pues, y quizás si no tienen ni siquiera la educación o qué sé yo. Entonces, a veces el simplemente el guiarlos los ayuda bastante para por lo menos dar los primeros pasos y ya de ahí ya depende de la persona. Pero pues, no sé, es complejo y sería una situación de estudio, Igual en este país es porque complejo porque nosotros a nuestros casi 30 años de pronto no nos podemos hacer cargo de nosotros mismos, entonces como sí, para venir a hacernos cargo de alguien más también es una situación compleja y sobre todo cuando uno se siente vulnerable y solo, toma decisiones a veces muy locas. y Ya, sí, ya está entre ello el narcotráfico, la migración, todos estos temas que hemos venido tratando a lo largo de 2 temporadas de Alienades, que yo sí, creo que dan para muchísimo análisis y estudio, pero no nos sirven los datos, nos sirven las acciones, los verdaderos cambios, que los vamos a hacer nosotros, ningún partido político va a venir a hacer sí, cambios. al final de cuentas, nosotros, por ejemplo, vivimos en frontera, entonces nos toca ver lo que es el narcotráfico, lo que es los desaparecidos, lo común que es que digan, falleció en manos del narcotráfico y que la familia diga, bueno, ya está, ya fue, pero no hay una parte del Estado que te haga sentir seguro en el sentido de buscar justicia, porque obviamente hasta ahí queda, pues. Entonces, quizás también pueden pasar muchos que desaparecen y simplemente dicen fueron a manos del narcotráfico, cuando en realidad quizás sí no es así, pues, porque no hay una investigación como tal. Entonces, estamos dentro de un sistema bastante paupérrimo, se puede decir, o jodido más que nada. Entonces, el querer empezar a construir pequeños escalones para que esto vaya funcionando para un bien a futuro. Es lo ideal porque al final de cuentas las personas quieren todo reactivo, quieren todo de que, ¿sabes qué? En una semana quiero que el sistema funcione como el primer mundo o el país desarrollado, cuando en realidad lleva toda una agenda, todo un tiempo, todo un proceso de... Y eso es lo que a veces las personas no lo entienden. Pero es, no sé, es que es un tema complejísimo, es bastante amplio y simplemente queríamos traerles esa partecilla porque es lo que realmente percibimos aquí en la frontera. Sí, Y empezar a hablar sobre eso, quizás sí habrá más espacios para que empiece a haber más información del tema. para puntualizar en temas de justicia, uno de mis expedientes que ha marcado mi vida tomó 10 años para que llegase la justicia. 10 años en los que me fui del país, volví al país, subí, bajé, estuve, la travesti volvió, subió, y 10 años después llegó la justicia. Sí, No ya te sé si entendí. haya llegado realmente la justicia, pero Eso es lo pues, complejo. ¿qué pasa con este país? Pero ¿qué pasa? ¿Qué ¿Pero qué pasa? pasa? ¿Pero qué tanto, por favor? Vamos a seguir con otra frasecilla. Y Ok. la señora de las frases ahora. Ah, Dice, el problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Eso lo comentó Winston Churchill, que él fue el primer ministro en el Reino Unido cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Y pues se le conoce como un gran estadista se le podría decir, y pensador de la época. Y me pareció bastante interesante porque hoy en día hay bastantes personas que simplemente queremos visualizar el éxito como el ser reconocidos, pero no queremos ver que detrás del éxito hay todo un proceso de construcción que se le puede dar y aparte al final de cuentas qué es lo que estás dando a la sociedad, porque todos queremos tener los focos de atención, pero ¿qué le estás dando cuando tienes los focos de atención para mejorar las cosas? ay, a mí eso es algo que me pasa, que siento a veces que los influencers o las personas que ahora tienen o consiguen estar frente a una cámara, a un micrófono, no tienen en realidad mucho que aportar más allá de entretenimiento, que está muy bien entretenerse por entretenerse, pero de pronto no sé. No sé, bebé, Sí. no sé, bebé. Digo yo, ¿no? Ahora, lo que me resuena es que dice, en nuestra época
El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles. Bueno, ¿qué es ser útil y qué es ser inútil? ¿Y para quién? ¿Y según quién? Para Sí. ti es útil que yo esté en una maquila 14 horas al día, contando las horas extra. ¿Eso es ser útil o cómo? No sé, bebé. No, es que aquí se refiere, por ejemplo, a lo que yo lo entendí. Dice, hay hombres que no quieren ser útiles sino importantes, o sea, que ellos nada más quieren tener como que el éxito o como lo quieras idear de simplemente tenerlo por tenerlo, cuando en realidad no estás dando algo útil a tu misma comunidad, porque al final de cuentas somos una comunidad y todos coexistimos. Y no significa ser útil en una cosa, significa ser útil como comunidad, cada uno en su propio espacio para ir mejorando y transicionando lo que es la misma sociedad a un progreso, pienso yo. Y pienso que, o al menos así yo entendí la frase. El anhelado El progreso. anhelado progreso. Que no ha llegado y no aviéntatelo. llegará. Sí, esa A ver frase. si llega el progreso. A ver si llega a este país en algún momento de la vida. Comparado con hace 10 años, ¿cómo ves el país? O sea, ¿cómo recuerdas tú tu infancia, tu adolescencia? Vengo en modo Adela Micha. Ella. Pero no olviden que soy María Guadalupe Reyes con 3 S en Instagram y me pueden seguir. Dale, En cualquier contame. red social. En cualquier red social. Pero siento que dentro de lo que cabe, sí ha cambiado bastante, ¿sabes? Y comparado, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar en la universidad y miraba al menos México o al menos Sonora, que es lo que más conocí, siento que sí creció bastante la sociedad en cuanto a información por las redes sociales, que antes las personas no tenían o no sabían bastantes cosas y su ignorancia los hacía quedarse pequeñitos. Y hoy en día las personas tienen tanta información por el Internet de las cosas, que por ello es que hoy en día hay tantas marchas por cuestiones de derechos que quieren hacer que haya un progreso como tal en los derechos. Obviamente se mejoró lo que es el salario mínimo porque era triste que era de los países comparados casi con China con el salario mínimo, pues. Entonces, ¿cómo puedes tener un contraste de un mexicano que gane a la semana, bueno, al día, 70 pesos y Estados Unidos al día gana como $20? No, ¿cuánto gana? A la hora, perdón. Entonces, $18 la hora. 18, ok, eso. Entonces, es muy triste porque uno como vive en frontera está viendo a todas las personas cómo tienen el estilo de vida allá y el cómo van todas las personas jóvenes yéndose al país desarrollado a dar todo lo que él quiere o concibe como una mejor calidad de vida y el país se queda con las mismas personas y no avanza. Y eso es muy complejo a la hora de, por ejemplo, lo que pasó con Kabul en Afganistán. Todas las personas que salieron de Kabul son todas las personas que hoy en día son las que deberían estar haciendo un progreso como tal, pero como se fueron del país, el mismo país se queda donde mismo y eso es lo que les conviene a los que están en el régimen, porque quieren que las personas inteligentes se vayan y las personas que tienen ignorancia por cualquier aspecto de su contexto se queden para que ellos mismos dominen a esas personas. Entonces son demasiados hilos que a veces es muy complejo. Y hablando de hilos, en este momento supongo estarás presentando en el video el logo de 1922 del estado de Sonora. Ay, es Habla, verdad. cuéntame y Habla. exagéramelo. Sí, de hecho lo compartió un amigo mío que... Amigo íntimo personal, ponle un poco de entretenimiento. tú, Estás muy hazme la formalita, segunda. hermoso, Perdón, estás muy ok. formalita. Rompe tu formalidad, por favor. No me vengas acá Aquí en les voy a diputada poner, local por el cuarto distrito, porque no te toma. Te aviso, te notifico, te informo. Toma, te lo doy por escrito. Está bien. Bueno, continuamos con esta fotito Entonces, que... si nunca hemos parado. No, pero pues igual, o sea, con la Dale, información, dale. pues. Que es el antiguo escudo del estado de Sonora, que fue en 1922. Y me causó bastante ruido esta imagen porque en 1922 cuando estaba lo de la Segunda Guerra Mundial y luego la Tercera Guerra Mundial, perdón, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entonces estaba toda la 1922. ideología, ajá, que la... Esto fue previo a la Segunda Guerra que empieza en 1939. Ajá, y la primera, Ajá, sí. la primera empieza como el 23, 20 y algo. Está dormida la señora para que nos... Igual ahí les voy a poner el video. Según yo, la Primera Guerra Mundial es como del 18 al 20 y algo, pienso. Ajá, lo que a mí me llama la atención justo es que es 1922 y ya existía el símbolo Ajá, la representante influencia... a la comunidad. Bueno, No sé es si comunidad, es a a las personas que tienen una ideología supremacista, que nazista. ellos quieren
bueno, en su conocimiento del cómo funciona el mundo, ellos son la raza suprema y cualquier otra raza debe estar para servirles a ellos. Y en su conocimiento o entendimiento, ellos son los que llevan al progreso como tal a la sociedad. Cuando en realidad no es así, simplemente ellos tuvieron los medios y la economía y todo, por ello es que hicieron bastantes aportes comparado con otros, por ejemplo, países del mundo que apenas estaban sobreviviendo. Entonces, si ellos tuvieran todos esos grandes auges de inteligencia, lo que sea, y de aportes, era porque ellos tenían todo el poder adquisitivo y es por ello que se permitían darse el lujo de poder investigar y hacer eso y eso otro. Entonces, cuando pasó todo lo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, eh, lo que hicieron es que bastantes, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, bastantes nazis fueron eh, de no de contrabando, sino Estados Unidos y Rusia se llevaron a todas las mentes más prestigiosas de la Alemania nazi para que siguieran todos esos experimentos. Entonces, cuando se hace todo esto, obviamente las personas judías y las personas que no son, por ejemplo, las personas no heterosexuales, las personas afrodescendientes, ¿qué más metieron en lo de los Todo aquello que no estuviera dentro de los cánones, cánones de belleza establecidos, hegemónica? Ajá. hegemónica, todo aquello que fuera en contra de sus ideales y de su discurso. Hitler, a pesar de ser lo que fue y lo que le hizo al mundo, fue un gran discursista, fue un gran orador y fue un gran manipulador de masas. Logró llegar con su discurso a muchísima población y es extraña porque su biografía apuntaba que él quizás podría tener aptitudes artísticas y... Ajá. ¿Qué pasó en el camino, Hitler? De hecho, lo comparan mucho con Donald Trump porque todo el discurso que manejaba Hitler es un discurso bastante lleno de odio y un discurso de sectorizar simplemente a una raza privilegiada. Y lo mismo que pasó con Trump, que dijo solamente los estadounidenses merecen, por ejemplo, America First, que merecen todo lo mejor y ya el resto después. Entonces, cuando tienes o revives todos esos más que nada ideologías que ni siquiera suman nada a la sociedad que hoy en día vivimos, cuando en realidad ahorita estamos en una multidiversidad y todos somos válidos y todos merecemos tener las mismas oportunidades y etcétera. Entonces, cuando simplemente quieres volver hacia atrás y querer que tengan todo el poder sobre el mundo, que tengan esclavos, qué sé yo, pues al final de cuentas dices tú, ¿de qué sirve tantos años de lucha si al final de cuentas vamos a volver a lo mismo? Y no vamos tan lejos, pues pasó esto con la Alemania nazi y ahora pasó con Donald Trump y todo este tiempo que estuvo Donald Trump en el poder, Facebook sacó notas con referente a que el supremacismo blanco ya era demasiado fuerte en Estados Unidos y toda la parte del corazón de Estados Unidos donde se centran porque es donde están la mayoría de los descendientes de la Alemania nazi y así. ¿Tú crees que ahora en la actualidad podríamos identificar a alguien que tenga esta ideología nazi? Sí, es que al final de cuentas son personas, por ejemplo, pienso yo que podemos identificar a sus seguidores, pero las personas que están tomando las decisiones y que tienen esas ideologías ni siquiera lo dicen, pero por lo menos van moviendo los hilos para que todo suceda como su ideología se lo permite. Pero tienen demasiados seguidores. ¿Tienes algún consejo útil para identificar a este tipo de sujetos? Sí. Hermosa, yo soy actriz dramática. Aquí si no las remas te ahogas, hermosa. Está Aquí bien. la que no nadas se ahoga. Vamos a empezar a la cómo señora, identificar un déjalas nazi. contextualizar, Sí, ok. para que se rían un rato. Ok. La señora me hace una escaleta, me hace un guión. Y yo, bueno, ni lo había revisado, pero ahorita mientras él habla, yo reviso. Entonces me tomo lo que se supone que él decía, se lo transgiverso y bueno, aquí estamos remándola con este guión, Sí. con este libreto porque que me siempre hizo. la remamos, la verdad. Ay, pero chica, pues mira. pero qué manera de triunfar. Pero en la qué vida. manera. Mira qué rostro. Vamos a empezar. Dice, el día de hoy en Alienades les traerá un poco de conocimiento en este hermoso día. ¿Quién está listo para aprender? Me perdí en tu guión, hermoso. Ay, yo lo estaba haciendo mucho más espontáneo y yo estaba como por acá. Pero Vete bueno. aquí donde dice nuestro segmento. Ay, nuestro segmento se llama ¿Cómo encontrar a un nazi? Según esta señora. Vamos a hacer el corte.
Vamos a hacer un corte comercial. No se olviden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Él es... Chabulón. Yo soy María Guadalupe Reyes y este es el podcast Número 1 de ambos nogales. Ni siquiera lo dijimos. ¡Chao! Y aunque su trabajo estaba detrás de la cámara, Javiera es Ricitos de Oro y ha osado en quedarse dormida. Javiera no nos avisó que se había cortado, así que vamos a retomar. Sí, desde este gran guión, Sí. esta gran Ya producción, Televisa San Ángel nos Sí. hace el honor de no contratarnos. Venga, entonces esta sección se llama ¿Cómo encontrar un nazi? Oh, es ¿Cómo? verdad. Oh, Sí, es verdad, es verdad. Very es verdad. nice, very simple. Oh, Bueno, vamos a empezar atentos. con la escaleta. Así que atentos. Sí. Dice lo siguiente. El día de hoy en Alienades les traerá un poco de conocimiento en este hermoso día. ¿Quién está listo para aprender? Nuestro segmento se llama ¿Cómo encontrar un nazi? Cuéntame y exagéramelo. Pero tienes que seguir el Estoy guión. siguiendo el guión. Consejos útiles para... Consejos útiles para informar a los seguidores de Hitler. ¿Listo, chabulo? Listo, Ay, María. perdóname que no siga el guión. Número 1. Esto es fácil. Si su vecino lo saluda con el brazo en un ángulo perfecto de 45 grados y lo invita a ver su horno industrial que construyó en el garage, mejor no vaya. Yo no tengo un horno, pero me hago el baking. El Es el baking. horneado, dices tú. Eso podría significar que tiene a un nazi de vecino. María, número 2. ¿María? Sí. ¿Dónde está María? Estás perdida, nomás gente blanca. ¿Gente blanca? Buen dato, María. Número 3. Ya estoy como Dross. Si tu compañero de clase dibuja una esvástica en un cuaderno o en el cuerpo de un amigo, es posible que sea fan de Hitler. ¿Gente María. blanca? María, no toda la gente blanca es nazi. Ah, ¿no? Tienes que seguir el guión. ¿Gente blanca? Pero todos los nazis son blancos. Pero todos los nazis son blancos, chabulón. Ok, eso lo resume todo, María. Consejos útiles que podrían salvarle la vida en algún momento si se les llega a presentar. Y ya, ¿Gente blanca? gente blanca. Se volvió un loop. Se eterno. volvió el loop. Sí, de hecho ahorita lo habíamos grabado, pero Ya quedó así. saben, ya sabes. saben cómo es un nazi. Ajá. Bueno, son Ok. detalles los menos. Y continuamos con Buenas noticias para el noticia. estado de Morelos. Cuéntame y exagéramelo. el día 14 de septiembre. Avanza en la protección de los derechos humanos y en construir una sociedad más justa e igualitaria. Se publicó en el periódico oficial una ley que aboga por la identidad de género y que todas las personas que quieran hacer una transición como tal, entonces ya el mismo Estado ya los está respaldando. Entonces es una noticia bastante bonita. Ojalá pudiéramos, darles la noticia próximamente de que Sonora ha aprobado la misma ley y que todas aquellas mujeres y hombres que quieren hacer su proceso de transición lo puedan hacer legalmente para ser reconocidos, porque mientras no exista prueba o registro de estas transiciones, seguimos sin existir para el Estado. Solo somos hombres y mujeres. Y no, Misiela, hay un amplio abanico. Te informo, te notifico, te aviso. Te lo mandé por escrito. Sí. Entonces, ojalá pronto Sonora nos haga el favor. Y no la gran gatada. Y no la gran gatada, Ajá. porque se sabe que Sonora Es demasiado. Esta ya no es gata, esta ya es homofóbica, leoparda. Ya es leona, ya es... Ya. ¿Qué me importa el mar si Perla es? Oye, es curioso que nuestro estado sea tan rico en diversidad. Por ejemplo, se nos une el desierto y el mar. Ajá. Y también en diversidad de personas. Y aún así estamos un poquillo atrasados, a pesar de que estamos al lado de acá de United States of American City. Eso mismo me estaba comentando la trabajadora social, que de hecho te la voy a presentar. Es una persona muy interesante, que ella lleva las estadísticas de todas las personas que llegan a lo que es el C4 por cualquier denuncia, lo que sea. Y ella me estaba comentando porque yo le dije, ¿y entonces en qué plataforma subes las estadísticas de todos los casos que llevan y así? Y me dijo que está, para ellos, es parte de el derecho de privacidad de las personas no publicar esos resultados, cuando al final de cuentas yo me quedé pensando, tenemos que saber esas estadísticas para saber cómo actuar en la sociedad, para saber cuáles van a ser las agendas que tenemos que mover, para empezar a mover
todos esos temas hacia una transición de una calidad de vida mejor. Entonces, fue un tema bastante debatible en su momento con ella el día noche y me pareció muy interesante. Dije, qué curioso. Y eso mismo planteaba ella que le salía, bueno, se le hacía muy extraño que ella, bueno, nació en Hermosillo, lo que sea, pero se vino a Nogales y dice, qué curioso que aquí en Nogales o en Sonora en general estamos tan cerca de Estados Unidos y nos queremos tanto gringos, pero lo que son los derechos humanos como tal, estamos bastante atrasados. Entonces ahorita me acordé cuando comentaste y dije, uy, es cierto, ¿qué está pasando? Hoy me tocó visitar el proceso de cambio de gobierno y el nuevo presidente municipal anuncia que el apoyo a las maquiladoras y la industria maquiladora y la maquiladora y la maquiladora y la maquiladora y la maquiladora. También dijo que iba a poner intención en apoyar el talento deportivo y quizás el artístico. Quizás. Mira, yo no me espero nada. Ya soy un simple bufón de microuniverso. Sí, Yo hablando soy un bufón. de cosas malas, pues este mes de septiembre se conmemoraban como tal 20 años desde el atentado del 9/11 en las Torres Gemelas de Estados Unidos. Y me aventé un documental y me pareció bastante interesante porque ya ves que hay bastante conspiración sobre si realmente el gobierno las tumbó, si realmente fueron las personas esas y todo ello. Entonces dije, pues igual, al final de cuentas, lo que es la noticia oficial te habla sobre que están las dos estructuras que son de las dos Torres Gemelas, y haz de cuenta que estaban divididas en tres, y cuando estaban divididas en tres, el avión chocó en medio. Cuando chocó en medio, las personas que estaban arriba no pudieron salir porque lo que eran la parte de los... Ay, me está haciendo muy para atrás. Lo que es el elevador y las escaleras quedaron obstruidas por el impacto del avión. Todas las personas que están arriba no podían bajar por las escaleras. Y es por ello que se aventaban por las ventanas. Y las personas que estaban en medio cuando pegó el avión, lo que pasó es que explotó. Y como esas áreas de ahí lo que querían hacer era hacer grandes complejos para... O sea, no había divisiones. Entonces cuando explotó, que traía bastantes galones de gasolina al avión aparte, prendió toda la parte de esa. Entonces cuando se incendió toda esa parte de ahí, el mismo fuego buscó también otros lados. Y como la parte del elevador y las escaleras había quedado unas partes que podía salir lumbre y humo, lo que sea, entonces empezó a salir todo el humo y la lumbre también por ahí, y eso afectó a los niveles de arriba y de abajo. Entonces me pareció bastante lógico el cómo se dio todo eso. Hay bastantes personas que creen toda la conspiración de que fue el atentado impulsado también por el gobierno, pero al final de cuentas, igual ahí les voy a poner un pedacito del video. Es triste más allá de todo esto. Es triste que haya pasado algo así y que después de eso cambiaran bastante las reglas de cómo lidian las personas con personas de otras ideologías y qué sé yo. Entonces es complejo, es un tema que es de nunca acabar, porque hay posturas que te hablan sobre la parte de conspiración y la otra y así. Y ahí te vas y te pierdes. Pero más allá de, pues, un sentido pésame por todas las personas que perdieron a sus familiares en ese atentado tan fuerte. En el 2001 yo tenía 6 años. De verdad tenía, no te ríes porque sí tenía 6 años. Yo en esa edad tenía... Era una niña. Ajá, pues soy del 92, tenía 8, 9 años tenía. 9 años. Yo tenía 6. ¿Y qué andabas haciendo? Sabes que no recuerdo yo como tal el incidente. Solamente recuerdo los años venideros cuando hacían la conmemoración del día. Pero no recuerdo qué estaba haciendo ese día el 9 de septiembre del 2001. Yo sí recuerdo medio que iba a ir a la escuela y Ajá. no recuerdo si fui a la escuela o no, pero por la tele anunciaba la caída de las Torres Gemelas, que era pues uno de los edificios más altos de United States of America City. Entonces que se vinieran abajo era una noticia, y luego ya cuando se empezó a decir que era un acto terrorista y que todas estas cosas venían por parte de Saddam Hussein y todos los trucos, pues ya uno como claro en su mente de niña pues no entendía, ¿verdad? Pero al pasar los años luego tomas conciencia de la magnitud del asunto y dices ¡oh! Y sí, de hecho estaba viendo el documental del cómo construyeron las Torres Gemelas, y en la parte donde estaba por ejemplo el lote donde construyeron las Torres Gemelas es donde estaban todas las pequeñas empresas de la parte de la Gran Manzana de Nueva York. Entonces cuando
empezaron a construir las torres estas. Obviamente quitaron a todas esas personas de ahí y empezaron a hacer protestas y empezaron a sacar ataúdes. Ataúdes. Bueno, ataúdes. ¿Sí, no? De, Digo yo, ataúdes. donde decían, y se me hizo muy impactante que decía, aquí yacen las pequeñas empresas. Y dije, wow, qué mensaje tan fuerte de todas aquellas personas que perdieron su área laboral como tal por dejar que personas porque también cuando empezaron a hacer estudios sobre las Torres Gemelas, como estaban cerca de la playa y sí pusieron, haz de cuenta que no estaban tan estables. Las personas que estaban en los pisos más de arriba decían que siempre se movían las Torres Gemelas. Entonces, cuando había vientos de cierta cantidad de... Vientos huracanados. Huracanados, las torres se movían muy, que hasta la misma gente decía que iba a pasar la catástrofe que podía pasar, Que para mal Ajá. suelo, hermosa. Entonces, me pareció bastante curioso de... Cual draga en pasarela de la temporada 4 ajá. de la... Que por cierto... que por cierto, haciendo una ilación. Próximamente estaremos subiendo revisiones de la 4ª temporada de La Más Draga al canal de Producciones 8. A partir del 21 se estrena la temporada número 4, vayan a verla. Yo soy fan, amo a Bruno y a Carlos y a pesar de todo lo que digo y todas las bromas, pues pero nomás son quedan bromas, broma. o sea, hay Entonces, que entender lo que es vamos pura broma. a ir a ver una revisión más, diría Ajá. Alan Aldana, Sí. de La Más Draga 4 en en el Producciones canal 8. Producciones Para 8. que vayan a verlo próximamente. Ajá. Que ahí ando viendo yo sí. Entonces las en torres realidad se cayeron y quizás hubiese sido probable que se cayeran aún sin el ataque terrorista. Ajá, es que había demasiados imperfectos ya en las torres, pues. Es una mala obra arquitectónica. Sí, porque haz de cuenta que cuando construyeron las Torres Gemelas jamás se habían construido unas torres tan altas. Entonces, ¿Cómo construyó tus lo curioso es que... Mande. Nada, te iba a hacer un chiste, pero... es que estoy siendo muy formal, entonces ya digo, momento de chiste. Bueno, es que como está hablando de un tema serio. ¿Cómo se te derrumbaron los sueños? Sí, en la vida. y el hecho fue de que me pareció bastante interesante que eran 2 torres gemelas que representaban un 11 como tal y los pisos que tenían era 110, entonces era un 11 también. Entonces todo daba como que, o sea, es un tema muy... Dices tú, muy no crean en la conspiración, pero es que es un tema muy interesante. Traigo mi conspiración. Ajá, investiguen de las Torres Gemelas. Hay bastante información muy interesante que tú te quedas pensando, porque haz de cuenta que cuando empezaron había 2 grandes magnates de las construcciones de Nueva York y uno le ganó el proyecto al otro. Entonces, cuando le ganó ese proyecto, al tiempo, el otro que se quedó resentido sacó una imagen donde estaba un avión como posiblemente llegando a las Torres Gemelas y como a la semana fue cuando pasó el atentado. Entonces es muy complejo, por eso ahí entran las ideas de que si fue una conspiración, no sé, ¿no? Y también cuando fue lo de... Porque no fueron esos 2 aviones, fueron 4 aviones creo. Fueron esos 2, el del Pentágono y aparte otro que iba dirigido a la Casa Blanca. Y el que iba dirigido a la Casa Blanca, el gobierno mismo los tumbó. Y después de eso, o sea, eso primero dijeron a la radio. Y después de eso salió un comunicado diciendo que realmente las personas que iban en el vuelo del avión se pusieron en contra de los terroristas. Y básicamente, pues, tumbaron el avión, o sea, como que un acto heroico. Pero pues dicen que realmente fue el mismo gobierno que tumbó el avión porque iba dirigido a la Casa Blanca. Pues es que está muy interesante ese tema, la verdad. En mi cabeza estaba... Si tienes, curiosidad, investiga ese tema y créeme que chica. En mi cabeza estaba haciendo yo relación de esta señora preocupada por problemáticas internacionales y la gente de esta ciudad preocupada porque el camión de la basura no pasa por la basura o por los arroyos y los pues que es que al tiene la final de ciudad. cuenta son temas que... Entonces en mi cabeza me estaba dando risa el hecho de estar preocupada por temática internacional, su calle llena de baches, su basura allá afuera. No, que a mí me parece muy bien también, digo, pero sí, tienes razón. Pero pues es que es parte de la cultura general. Obviamente va a haber cosas que más allá de siempre, cada año se va a conmemorar. Y si hablamos de eso, nunca va a ser un tema perdido. Pues. Además del 27 de agosto, que es el día en el que se conmemora la gesta heroica de esta ciudad, tengamos otra fecha importante para conmemorar algo histórico en esta ciudad.
Pues supongo que tiene que ver con alguna lucha social. Si llega a haber, por ejemplo, alguna lucha social de las personas si no llegara, heterosexuales, porque ahora pues no, la no podemos hay. hacer. ¡Hagámosla! Ajá. ¡Vámonos! Por ejemplo, así como está el 8 de marzo, que es el día de las mujeres por sus derechos y todo ello, también tenemos nosotros el 17 de mayo en contra de la homofobia. Entonces, dependiendo de la lucha que quieras, hoy las luchas ya no son tanto por el lugar de origen, son porque todos estamos como sociedad queriendo avanzar en derechos y son luchas más grandes que trascienden fronteras como tal. Entonces, pero no sé si llega a pasar algo así como tú lo ves. Quizás, Ujú. tal vez, pero Pero bueno. me dejaste pensando. Uniendo también, estamos ya hoy en día. Cuéntales Ajá, qué día sí, es. Y ahí hoy le pones es- sombrerito. Mira, es que como nosotros somos de frontera, hablamos de temas de Estados Unidos y de México. International. International, claro, nosotros, obviously. porque Y la quieres otra te hablo en dormida ya. inglés. I am very good, very nice, very simple. Pero sí, hoy es el día 16 de septiembre, conmemoramos ¿cuántos años? La pseudo independencia de México. A ver, no me vengas a decir que esto es una independencia porque Pues no comparado lo es. como vivían. No lo es. A ver, platícame tu punto de vista. No Mira, es aquí una tenemos las independencia. galletitas y jamás comimos galletitas. No es una antes de empezar a independencia sacar los porque guantes. todos estamos viviendo bajo una situación política bastante particular desde siempre, desde que el PRI duró 80 años en el poder, desde que Entonces después hicimos vino la independencia del PRI. Entonces, es que es complejo porque mira, la independencia fue de la colonia española. Hoy en día vamos a tener la independencia de los regímenes de los partidos políticos. Entonces son diferentes independencias las que podemos tener. Y estamos conmemorando que son 200, no, ¿cuántos años son ya? 200, 200 y... en Pues el 1810. Ajá, Son 211 años. de una pseudo independencia que, bueno, sí, quizás nos independizamos de los la los colonia colonos, española. pero Pero pues ahorita estamos no se ve. dependientes de la colonia inglesa o estadounidense porque Estados Unidos colonizó básicamente América y al mundo en a ver, general. es que yo tengo un conflicto porque la mayoría de nosotros latinos y europeos y Nada más déjame dar un pequeño, a ver si no se para porque no me saca. Sí, yo me había dado cuenta por el espejo. Por el espejo, ay, me hubieras dicho, Que se quedé pare. como estúpida. Ni modo. Tiene ganas de pararse que se pare. Bueno, te decía yo, y te exageraba, Ah, ok. que la mayoría de la población estadounidense son personas migrantes. Entonces, ¿de qué va todo esto? A ver, que alguien me demuestre que es auténticamente estadounidense. Yo creo que los únicos serían los pápagos y nada más. Qué buen dato, María. Señoras Qué buen dato. y señores, entonces si todos somos al final personas migrantes, ¿por qué esta autosabotaje de venir a meternos el pie los unos con los otros? Si tú vas al consulado a solicitar una visa, el mexicano que está sentado del otro lado del escritorio te dice que no. O sea, si voy a ir a hacer turismo o a trabajar, que te dé lo mismo, mi arma. ¿A ti qué te importa, puñetón? Igual va a venir a traer esos dólares a México y los reinvierto. Ahora, otra cosa que no me parece es que tu presidente, amigo íntimo personal, que ha sido a casi todos los cumpleaños de sus hijos, Y la gente se lo cree. ha hecho que ahora quiere implementar una ley respecto a las Hablando remesas que de- se reciben desde el extranjero. ¡No! ¡Basta! Hablando Me puse de, intensa, en perdónenme. Bélgica salió una nota el día de hoy donde la persona que estaba dando el grito de independencia está diciendo viva México, viva Morelos, viva así. Y en uno de ellos dijo viva Andrés Manuel López Obrador. Y todas las personas que estaban ahí en el consulado en Bélgica se le fueron encima, diciéndole que no podía meter al presidente dentro de un tema tan importante que habla ya de lo historia. sabes, se hace pendejo el puñetón que lo dijo. Ni modo, Es mujer. ahí me disculpan las palabras. Bueno, la puñetona que lo dijo. Es Ahí que- me dispensan, pero lo sabes. Tienes una educación cívica desde la primaria, que eso sí, te dan una educación cívica que quién sabe para qué sirve, porque ni ellos mismos pueden cumplir con lo que viene en el Estatuto de Educación Cívica. Pero es que también que ellos nos comparte a tampoco... la sociedad. Por ejemplo, las personas cuando siguen bastante al partido político tienden a generar como que una... Siento como que se forma como tal una religión de que siguen a su padre. Es como el parte del rebaño. Y ellos en su conciencia de no logran entender que el país no debe de tener estos absolutos, porque no todas las personas nos representamos como tal, pues. Y el hablar
que viva Andrés Manuel López Obrador, dejas a muchas personas Mejor por que muera. fuera. Tutum. No, o sea, lo ideal es que simplemente se entienda que somos una democracia y que somos un país que estamos... Pseudo-democracia. Pues- Tampoco me vengas con que somos una democracia y que somos Pues eso, independientes. bueno, que- aspiramos a una democracia. pues, para que Aspiramos, tú- sí, pero así como en años luz, que tú digas le va a tocar a los hijos de mis hijos, que no voy a No, tener, yo digo entonces que no nos va a sí. tocar a nadie. Pero Tú, yo vivo en una situación política bastante compleja en el Sí. sentido de que estoy en desacuerdo con el 93.3% de todo lo que este sujeto ha hecho con el país y lo que pretende continuar haciendo. Entonces, Y ahora comparado desde con ahí- otros presidentes, ¿cuál es el que piensas que haya hecho mejores resultados? Mejores presidentes como evaluaciones? tal, yo creo que de no, México. ninguno vas a decir, ay, qué bien que lo hizo, que, Ujú. ay, mi alma. Siempre va a tener sus puntos negativos y sus puntos positivos. Pero quien hizo crecer la economía en Fue su Porfirio sexenio Díaz. fue, bueno, más Y fue una actual, más dictadura, actual, más como actual. Pinochet. Más actual, Fue una hermosa, más dictadura, actual. No me traigas y es que es a complejo gente de la ahí, que pues. tengamos que hablar después. De eso va para otro tema de conversación, pero más actual, Felipe Calderón hizo que la economía del país aumentara y que llegaran muchísimos ese dinero más dónde quedó? inversionistas. I don't know, bebé, porque Se a mí no me llegó estipularon nunca. que 5,000 millones de dólares entraron en el sexenio de Vicente Fox, 5,000 millones de dólares entraron en el sexenio de Felipe Calderón, y ese dinero que entró por la industria petrolera, y ese dinero se fue en el gasto corriente, y ahí te quedas pensando, pues qué corriente, porque, chica. Ay, pues no sé, pero ve y pregúntale al ejército militar. A Ajá, quienes es que le siguen también, aumentando sí el te sueldo entiendo. y- Entra No, toda no, esa no, economía, no. pero no se queda aquí. No se queda aquí, hermoso. Y ese es el Entonces, ¿de qué detalle, va? porque Y son luego personas ahora quiere corruptas. venir este señor a querer revisar las remesas de todos los individuos. Ya se puso en amarillo, creo. Ok, Creo, ¿no? corte. ¿Sí? Ponele play. ¡Ella! Oye. te tronaron las rodillas? No, ¿No? no fueron mis rodillas. Ah, entonces, ¿qué fue? ¿La columna? Ay, yo no estoy como tú descalcificada. La columna. Te Oye, ¿en qué nos yo, quedamos? te decía yo que este sujeto quiere ahora revisar las remesas que entran al país. Ah, Yo no sí. sé hasta dónde le vamos a permitir que haga lo que quiera con nuestra constitución, con nuestra Pues, uy. con nuestra sociedad mexiquense. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? No, I don't know, baby. Sí, pues ya es que te había comentado que lo que me generaba conflicto es que hicieron, bueno, una legislación que habla del SAT, que toda, por ejemplo, si tú tienes dos cuentas bancarias y tú transfieres de una cuenta a otra dinero, el SAT lo identifica que es dinero extra. Entonces, por ejemplo, si tienes 2,000 pesos en una cuenta y en la otra 0 y transfieres 1,000 pesos, el SAT entiende que tú tenías los 2,000 pesos más 1,000 pesos nuevos que te acaban de entrar. Entonces ahí es todo un tema que está generando bastante Controversia. controversia, porque obviamente tenemos que, o sea, no podemos hacerlo así porque sería como que muy, no sé, Ay, muy yo nada más complejo. espero que en algún momento Sí. todos los mexiquenses nos demos cuenta de lo que está sucediendo en el país y Es que sí, tomemos ay, acción para poder cambiar esto. En caso de que no, me pueden llamar de Europa, de Brasil, de, no sé, Suecia, algo, o sea, el rostro lo tengo. Dijiste de Brasil y Brasil ahorita está muy mal. De Brasil no me llamen. Muchas gracias, Brasil, pero ahorita no. Ahorita, I don't know, baby. Lo que pasa es que los artistas callejeros en Brasil viven muy bien. Ah, ok, Muy ya bien. te entendí. O ya sé vivían por en mi dónde va. época, claro, también, claro. Dijo, habría que ver, ¿no? Pero, sí, a ver a dónde me mudo, si a Europa, a los United States of American City, aunque no me acepten, claro, porque también, veremos entonces qué nos depara el destino. Y vamos a cerrar diciendo ¡Viva México! ¿Ah, sí? Pues ¿hay yo la alguna veo otra muy cosilla? muerta, yo la veo muy muerta. No, pero me refiero por cuestión del 16 de septiembre. Ay, que viva Que México. viva México y que Y- México realmente esté y vivo y recuerden- atento a todo lo que está pasando porque tienen que estar muy, muy atentos. Y recuerden que la historia la escriben los campeones y yo ya gané. ¿Qué? Así que les voy a escribir Qué una historia de mamón. terror al crimen y apaga la vela y huye. Ok. Que por cierto, me encuentro trabajando de forma creativa en Ajá. el próximo cortometraje. De payasito en los Corto- semáforos. Oye, no me respetas. Está bien que tenga cara de clown y me tome ser un payaso. Pero no, mi amor, no. No. Todavía no. En el futuro quizás. También estoy en el proceso de Sí. escribir
bueno, estoy apenas como generando ideas en mi cabeza para un espectáculo teatral que viene desde lo más erótico de mi interior. Ya lo verán próximamente. Así que ojalá puedan compartirnos, comentar, suscribirse. No olviden que es muy importante para que nosotros podamos crecer en esto de los medios digitales. Le quiero mandar saludos a Guadalupe, que ella compartió el podcast en su Insta, bueno, en su Instagram. Y también al primo, que también nos mandó saludos, que dijo que le mandáramos saludos. Y también a la Dulce, la amiga de Alonso, porque ella también se lo compartió a sus amigos. Dice, ahí le ando compartiendo tus videos a mis amigos que son los papás de la escuela de su hijo. Ay, y dije, ay, no hagas eso, por favor. menos, mucho menos. Pero de eso hasta hizo tu muy mamá lindo nos de su ve parte. y ya su mamá le dice chabulón. Imagínense. Nos dice los alienados. Ajá, sí, no, imagínense aquello. No, ya no hay yo con qué cara entrar a la casa después de haber contado mis anécdotas sexuales. Y voy a seguir. Entonces... Lo bueno que te puede hacer una cara distinta cada vez. Y ya. No te preocupes. Contenta. Y tan contenta. Yo le voy a enviar un saludo a my father. Sí. My daddy is Ernest Sepúlveda. Que le debes esa historia al público que dijiste, en algún momento lo voy a contar la historia. En algún momento la voy a contar, pero es que es bastante potente. Entonces prefiero llevarla al cine. Sí, cuando haya los grandes presupuestos. Ok. También le voy a enviar un cordial saludo a mi hermano íntimo personal, Ángel, LK. ¿Sí? Y un último saludito a toda la gente bella y hermosa que nos comenta, nos comparte y siempre nos da una retroalimentación positiva del programa. También a mi profesor Ares, que suele... Me imaginé el Ares de hace muchos años. Ay, no. De allá va aquella historia que te quiero contar. No. Vamos a finalizar entonces aquí el programa. Yo soy María Guadalupe Reyes con 3 S. Y yo soy Chabulón. Y nosotros estamos aquí siendo el podcast número 1 de ambos nogales. Nos veremos en alguna próxima ocasión. Si el tiempo lo permite. Hasta otra. Nos vemos, alienades. Chao. Chao. Un SMR.